Bueno, el texto que nos toca hoy es Efesios 4, 17 al 24. Pero antes de empezar con el texto, me gustaría mostraros una imagen. Y me gustaría que la mirarais y me dijerais si sabéis qué es lo que hay ahí, qué tipo de uniforme llevan esas personas. Imagino que sabéis lo que es, ¿no? De la cárcel, vale. Sí, veo que es fácil. Bueno, es el típico uniforme que salen en muchas películas americanas, ¿no? Del típico uniforme de preso. Y de hecho hay diferentes colores, porque en Estados Unidos, pues, según la penalidad, el antecedente que tengas, pues tienes un color u otro. Y normalmente cuando ingresas en prisión, pues te ponen un uniforme y te asocian un número. Digo normalmente porque creo que se está quitando de algunas cárceles. De hecho, creo que aquí en España ya se está quitando lo del uniforme, porque creo que dicen que denigra al preso y, bueno, ciertas cosas, ¿no? Pero que en general, normalmente se te pone un uniforme. Ahora, ¿creéis que tiene sentido que cuando un preso sale de la cárcel porque ha cumplido su sentencia, los años que le tocan, o porque ha salido por buena conducta, ¿no? Porque le han recortado los años, ¿creéis que tiene sentido que siga llevando el uniforme de la cárcel por la calle? No tiene sentido, ¿verdad? No. ¿Creéis que podría tener algún sentido en algún momento? No, de hecho, sería un poco extraño y a lo mejor miraríamos y diríamos, uy, un mal rollo, ¿no? Con el uniforme. Pues este es un ejemplo muy tonto, es una ilustración muy tonta, pero hoy vamos a ver algo parecido. Pablo nos va a decir que un cristiano no puede seguir vistiéndose con el viejo hombre, sino que se tiene que vestir con el hombre nuevo. Es decir, una vez seguimos a Jesús, no tiene sentido seguir viviendo la vida que estábamos viviendo antes. Porque Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y entonces, si ahora vivimos en su libertad, no tiene sentido que sigamos vistiéndonos como estábamos en esclavitud. Entonces, ahora sí que ya vamos a pasar al texto. El título que le he puesto, aprovechando la situación en la que nos encontramos, ¿no? Que estamos ahora ya renovando el armario con el buen tiempo, le he llamado Renovando el armario, ¿vale? O sea, no sé cuánto lo habéis hecho, veo muchos pantalones largos, yo creo que soy el único que voy con pantalón corto, pero bueno, yo es que soy muy caluroso. Entonces ya vamos a entrar al texto. Está en Efesios 4, 17 al 24, que dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vale, pues el texto lo vamos a ver hoy estructurado básicamente en tres partes. La primera, que es el primer versículo, que es, podríamos decir, la esencia del mensaje, que es vivir una vida diferente. Y luego vamos a ver en el 18 y 19 cómo no debemos vivir o cómo no deberíamos vivir. Y en el 20 al 24 vamos a ver cómo deberíamos vivir o cómo se espera que vivamos. Vale, pues en el 17 Pablo nos va a continuar describiendo los valores que se esperan de la sociedad de Dios. Nos había hablado en los anteriores, justo en los versículos anteriores que vimos el domingo pasado, que para ser un pueblo de Dios había que trabajar la unidad, ser un solo cuerpo. Y ahora lo que nos va a enseñar Pablo es que para ser un pueblo santo debemos cultivar la pureza. Y la manera de introducir estos versículos, este tema, es de la misma manera que introduce el tema anterior sobre la unidad. Si nos fijamos, Pablo está diciendo: digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Digo y requiero en el Señor. Esto en el 4.1 también empieza de esta manera.
No es un consejo, no es una sugerencia. Requiero en el Señor, en el nombre del Señor, declarando que les escribe con la autoridad del Señor, rogando. Por lo tanto, ojo con lo que nos va a decir, porque es para tenerlo en cuenta. No es, bueno, tenedlo en cuenta esto, que es importante. No, es muy importante. Es muy importante. Entonces, vemos que empieza diciendo, ruego esto, que ya no andéis, viváis, significa vivir, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no. Es importante ver que marca un antes y un después. Cuando decimos ya no es, esto ya no, ahora esto, ¿no? Un antes y un después. Y es que el cristianismo no es conocer de Dios, ir a la iglesia y seguir viviendo tu vida igual que la vivías antes. Cuando decides seguir a Jesús, cuando decidimos seguir a Jesús, no significa que tienes tu vida como la tenías antes y ahora tienes a Jesús, sino que ahora que tienes a Jesús, tienes una nueva vida. Esto es importante. Y hay gente que piensa que, bueno, que el cristianismo pues, es un amuleto más, o algunos como dicen, ¿no?, que es como una muletilla para los que no tienen esperanza o necesitan esperanza, pero Pablo aquí no nos está diciendo esto. Pablo nos está diciendo que el cristianismo es una nueva vida, una nueva identidad. Y cuando habla de que no viváis como los demás gentiles, está generalizando aquí Pablo. Pablo quiere que las actitudes de ellos y su forma de comportarse se diferencien claramente de la de los griegos y los romanos no creyentes con los que convivían. Y era importante que los gentiles vieran el contraste de lo que había sido su vida con lo que debía de ser. Y Pablo no está aquí haciendo una separación de mira lo bien que hacen unos y lo mal que lo hacen otros. Aquí no está haciendo esto Pablo. Aquí Pablo lo que le está diciendo es analiza tu vida. Analiza tu vida. Ahora, nos dice que viven en la vanidad de su mente. ¿Pero qué es la vanidad de su mente? ¿Qué significa vanidad? Vanidad significa vacío, algo vacío, sin significado. No tiene ningún significado. Y está diciendo que tienen las mentes vacías y sin ningún significado. Esto no significa que si no crees en Dios no puedas tener conocimiento o ser inteligente. No está diciendo esto. Hay grandes cocos que no creen en Dios, por supuesto. A lo que se refiere con vanidad de mente es que está vacía de Dios. Y Pablo lo que nos dice es que no podemos vivir como la gente que está llena de información y de conocimiento, pero nada de Dios. No significa que todos los creyentes sean malas personas. Está diciendo que sin Jesús la gente piensa en sí misma, no en Dios. Y que lo único que hay en su mente es este mundo y los placeres que hay en él. Sus vidas han quedado vacías de cualquier significado realmente importante, porque se ha dejado Dios al margen. Y Pablo te está hablando a ti, me está hablando a mí, y diciendo, ojo, que tu vida no sea esta. Si has decidido seguir a Jesús, esta no puede ser tu manera de vivir. La imagen que pinta Pablo es oscura y desesperanzadora para los que están alejados de Dios. Pero si hoy estás alejado de Dios y sientes un vacío, Jesús está disponible para llenarlo. Solo tienes que aceptarle. Sin Dios, tu vida está vacía de significado ahora mismo. Y cuando veía lo de vanidad y pensaba, ¿no?, en los placeres de este mundo, vanidad, me venía un nombre de la Biblia a la cabeza. A ver si coincidís conmigo. ¿Qué nombre? Salomón, vale. Me venía Salomón, ¿no? Un hombre que poseía una gran sabiduría, que lo tenía prácticamente todo en su vida. ¿Qué no tenía Salomón? ¿Y cuál fue la conclusión de Salomón a causa de alejarse de Dios? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Y quizá hoy en día piensas que teniendo más dinero vas a ser más feliz y tu vida gira en torno a generar riquezas. Salomón tenía un montón de dinero, era muy rico. Quizá es muy importante para ti ser alguien en la vida o destacar, ser alguien importante, incluso destacar en la iglesia, que te vean, que se te note, ¡oh, mira a esta persona! Salomón era el rey, nadie había más importante que él. Quizá para ti el problema que tienes son las relaciones
El sexo, tienes una visión distorsionada del sexo. Salomón, desgraciadamente, tenía muchas mujeres y quería más y más y más. Quizá hay algo que crees que te puede saciar en este mundo, o tu vida gira en torno a satisfacer tus deseos. Pero Salomón tenía todo lo que puedas imaginar, todo, y habla desde la experiencia. Y todo le parecía vanidad fuera de Dios, todo. Y no te estoy diciendo que destacar o tener dinero sea malo, pero eso no va a llenar tu vida. Eso no va a llenar tu vida. Y aparte de esto, también pensaba en algo más cercano, ¿no?, que vemos hoy en el día, y pensaba en muchas entrevistas a gente muy famosa, que tiene mucho dinero y que tiene mucha fama, y que tiene de todo, tiene prácticamente de todos los placeres de este mundo, los están disfrutando de todo tipo, ¿no? Y están en depresión. Están en depresión porque nada les sacia. Nada les sacia, no consiguen llenar el vacío. Y me hacía pensar sobre todo de hace tiempo, porque a mí Robin Williams me encantaba, el actor, y leí hace tiempo una entrevista suya, donde, bueno, una de las frases que decía sobre sí mismo era que la gente más triste es la que siempre intenta hacer reír a los demás, porque esa gente sabe lo que es sentirse vacío y no quiere que nadie se sienta así. Claro, cuando yo leía esta entrevista, yo a Robin Williams lo tenía como alguien alegre, alguien que parecía, bueno, un cómico, ¿no? Transmitía alegría, a él le encantaba hacer reír a los demás, pero en esa entrevista que hablaba sobre sus adicciones, sobre la gran depresión que llevaba, una persona que lo tenía todo, una persona que era muy reconocida, que era muy querida por la gente, que bueno, que se acabó suicidando y todo, ¿no?, hace años ya, decía, jolín, ¿no?, detrás de esta imagen de alegría, de tenerlo todo, de disfrutar de todos los placeres, hay un vacío enorme que no consigue saciar. Una vida vacía. Y así podemos contar muchos más casos, ¿no? Hay muchas entrevistas, incluso en Netflix, de gente que ha pasado por depresión porque no se sacia con nada, ¿no?, a pesar de tenerlo todo. Porque como cantábamos antes y como ha dicho Samuel, el único que puede saciarnos y dar sentido a nuestra vida, le puede dar sentido a nuestra vida, es Jesús. Él es el agua que quita la sed. Fuera de Él siempre vamos a tener sed. Con Jesús, como decía antes, hay un antes y un después en nuestra vida. Como dice 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de este mundo son pasajeros, son temporales, pero Dios es eterno. Y como dice el propio Salomón en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, ¿somos conscientes de lo que implica esta nueva manera de vivir? Porque a veces, me incluyo a mí mismo, ¿no?, a veces hablamos muy rápidamente de cómo Dios nos ha cambiado y cómo nos ha transformado, ¿no?, y está bien, ¿no?, pero ¿analizamos nuestra vida? ¿Analizamos nuestra vida y vemos claramente que somos diferentes en el trabajo? ¿Que somos diferentes en casa? ¿Que somos diferentes en la calle? ¿Con la gente que nos rodeamos? ¿Que somos diferentes en nuestra forma de hablar o de pensar? Porque a veces lo de hablar se ve, pero lo de pensar no se ve. ¿Qué hay en tu mente? Es más, ¿la gente ve algo diferente en ti, en mí? ¿O simplemente saben que vas a la iglesia? ¿O ni siquiera eso? Una nueva vida no significa cambiar algunos hábitos. Significa un cambio radical. Ya no. Un antes y un después en nuestra vida. Ya no vivís así. Y Pablo nos va a exponer ahora en los siguientes versículos la base doctrinal de esta nueva vida. Ese cambio radical, como decía antes, lo que no debemos hacer y cómo sí deberíamos de vivir. Ahora, ¿cómo llegamos a esta mente vacía o a esta mente sin significado? Pues nos lo explica un poco en los versículos 18 y 19. Nos habla de un entendimiento entenebrecido, viviendo ajenos a la vida de Dios, con la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Nos habla aquí de bastantes cosas.
Resumiendo, lo primero nos habla de que viene todo de la dureza del corazón, una obstinación, un creer en tu idea y no hay posibilidad de que haya otra idea, ¿no? Insistir en que tú tienes esa idea y no hay otra posibilidad, esa obstinación, que es lo que lleva a la dureza del corazón, no querer aceptar otra cosa. Y nos dice que eso lleva a una ignorancia y entendimiento entenebrecido, oscurecido, es decir, una vida de oscuridad. Y como consecuencia esto, ¿qué tiene? Una vida alejada de Dios, con lo que supone una muerte espiritual, un juicio, etc. Y dice que todo esto finalmente ha llevado a una pérdida de la vergüenza y que se han entregado a la inmoralidad sin saciarse de hacer lo malo. Es decir, que todo esto lleva a un desenfreno, Ahora, un corazón endurecido. No queremos que nadie nos diga cómo hacer las cosas. Aquí la palabra en griego que se utiliza es una clase de mármol. Es una clase de mármol que en conceptos médicos se refiere a un callo. Y el verbo pues significa petrificar, endurecer, por lo tanto hacer insensible. Ya sabéis cómo funciona un callo. Un callo, cada vez que vas sintiendo menos, llega un momento que tienes ahí una pedazo de piedra que ya no sientes absolutamente nada. Un corazón que ya no siente. Y es que el corazón es muy importante. Y no lo digo yo. Lo dijo Jesús. Todo empieza en el corazón. Como dijo Jesús en Marcos 7:20 al 22, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Cómo está nuestro corazón? Lo que sale de nosotros es lo que hay en el corazón. ¿Lo está diciendo Jesús? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? Lo que va a cambiar nuestro corazón no es ser religioso o escuchar un montón de mensajes, que está muy bien, ¿eh? Si escucháis muchos mensajes, seguid escuchando muchos mensajes. Pero lo que va a cambiar nuestro corazón realmente es escuchar su voz. Es escuchar su voz. Eso es lo que realmente nos va a transformar. Y nos dice que esta dureza lleva a una ignorancia, como decía antes. No querer oír, no querer conocer. Esto no va conmigo. La ignorancia aquí no es por falta de evidencia. No es por falta de evidencia. Tenemos la Biblia, no es por falta de información. Es una ignorancia de no querer saber nada de Dios. Como dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, Pablo dice que son ignorantes de Dios porque lo han rechazado y no lo conocen personalmente. Y como consecuencia, viven ajenos de Dios, como si Dios fuera un extraño. ¿Es Dios el centro de nuestra vida o simplemente es un extraño? ¿Realmente es Dios el centro de nuestra vida, con lo que ello implica? Y finalmente dice que todo esto nos habla de que lleva a perder la sensibilidad, a un desenfreno, a perder la sensibilidad. Y esto me hacía pensar un poco con la operación, porque digo, me recuerda un montón a cuando me operé, ¿recordáis? Me operé de la rodilla y claro, es la segunda vez que me opero, ya los que os habéis operado, os habéis quitado un diente o lo que sea, sabéis lo que es la anestesia y lo que hace en el cuerpo. Y claro, yo estaba allí tumbado con mi sedación, súper feliz, ahí yo no sentía nada en ese momento, súper tranquilo, estaba despierto, pero yo veía ahí unos pedazos taladros, empezaba el bisturí, ¿no? Parecía que estaban montando un mueble de Ikea en mi rodilla. Porque venga a taladrar hueso, venga a atornillar, venga a sacarme trozos de isquio. Y yo, madre mía, yo súper bien, yo ahí, vamos, la mar de a gusto. No sentía absolutamente nada.
Y bueno, de hecho, cuando ya te han acabado la operación, normalmente lo que se estila es anestesiarte el nervio, te hacen un bloqueo en el nervio para que durante 24 horas estés a gusto, no te duela. Pero claro, cuando se pasan esas 24 horas, lo que parecía que no pasaba nada en tu rodilla o donde sea, te dice que sí que había un problema, ¿eh? Y te empieza a doler mucho. Te empieza a doler mucho, ¿no? Entonces, realmente tú no sientes nada, pero el problema está. Ahí han taladrado, te han hecho daño, el dolor está, el daño está. Y cuanto más pecamos, más insensibles nos volvemos, hasta el punto de saber que estás haciendo algo mal, pero no sentirte mal. Pero cuanto más conocimiento y tiempo le dedicamos a Dios, más sensibles nos volvemos al pecado. Lo típico, ¿no? Una mentira, empiezas mintiendo un poquito, bueno, sigues alargando esa mentira, y la mentira se va haciendo tan grande, que te crees tu propia mentira, ya te la crees, porque ya has arrastrado tanto esa mentira que ya se ha creado una realidad en tu vida. Las adicciones, conforme vamos dejando entrar, llega un momento que pierdes el control. Y es que también Satanás va a estar ahí para dejártelo bonito, o quizá no bonito, pero no tan malo, porque Satanás es experto en darte un embalaje, un regalo muy bonito, precioso, ¿no? De decir, ostras, es bonito, pero lo que lleva dentro es horroroso. Es horroroso. Pero claro, lo que tú ves por fuera es, qué bonito, porque es experto en eso. Ahora, ¿queremos estar anestesiados o insensibilizados al pecado a pesar de que sabemos que algo no va bien en nuestra vida? ¿Queremos estar así, insensibles al pecado? ¿Cómo podemos solucionar eso? Ahora, Pablo nos va a hablar de cómo deberíamos vivir. Nos dice en los versículos 20 al 24, dice, pero vosotros no habéis aprendido así, sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, despojaos del viejo hombre. Aquí vemos 3 cosas, dice, aprender, oír y ser enseñados. Y es que Jesús es el contenido que hay que aprender. Es el maestro que nos enseña, es el contexto, es todo. Y aprender de Cristo implica una relación personal, un desarrollo en nuestra relación personal con Él, de tal manera que podamos llegar a conocerlo mejor. A través de esta relación con Jesús tenemos una nueva identidad y toda una nueva manera de vivir según sus enseñanzas. La única base para el cambio es una relación con Jesús. Esa es la base para el cambio, una relación con Jesús. Ya no estás muerto porque Dios te ha dado vida. Ahora, ¿cuánto conocemos a Jesús? ¿Cuánto conocemos a Jesús? ¿Estamos aprendiendo más de Él cada día? ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestra relación con Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos de nuestras 24 horas? ¿Cuánto tiempo invertimos a nuestra relación con Dios? Porque no es lo mismo oír de Jesús que oír a Jesús. Puedes tener mucho conocimiento sobre Él, pero no tener una relación con Él. Y mucha gente puede hablar de Jesús y saber sobre su vida, puede saber mucho. Conozco a gente que se sabe muy bien la Biblia y que se sabe muy bien en los Evangelios, pero no ha oído a Jesús. Porque lo importante es si has tenido un encuentro con Él, donde lo oigas y aprendas de Cristo, donde te diga lo que tienes que cambiar y te diga que tienes que nacer de nuevo. Porque ser cristiano significa un cambio radical. Le llamamos conversión. ¿Por qué le llamamos conversión? Porque es un cambio radical. O sea, no significa, bueno, ahora creo en Jesús y ya está. Es una conversión, un antes y un después, como decía al principio. Si no hay un cambio radical en tu vida, entonces solo sabes sobre Cristo. Pero si no tienes esta relación, no es tarde. Jesús está siempre dispuesto a darte esa nueva vida. Como dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si oyes a Jesús, Él está dispuesto a entrar.
Finalmente nos llama a dejar el viejo hombre y vestirnos del nuevo. Eso es una ilustración muy interesante, ¿no? Porque podríamos decir que nuestro proceso habitual, cuando nos ensuciamos, ¿qué hacemos, no? Pues quitamos la ropa sucia, nos limpiamos, bueno, estoy dando por hecho esto, pero a lo mejor hay algún guarrete o no que no lo hace, pero eso ya en otro momento. Pero normalmente pues te quitas la ropa sucia, te limpias, te bañas, lo que haces, y te pones la ropa nueva, ¿no? La limpia. Y aquí nos está diciendo Pablo, desvestirnos del viejo hombre, limpiándonos, renovando nuestra mente y vistiéndonos con el nuevo hombre. Es este proceso, ¿no? El viejo hombre es la naturaleza de Adán. Representa la vieja creación caída por el pecado. Y el nuevo hombre representa la nueva creación por obra y gracia del Espíritu Santo, que actúa en los creyentes y que, como dice en el versículo 24, es creada por Dios y al que podemos acceder por Jesús. Y en nuestra cultura, la ropa que usamos normalmente tiene mucho que ver al lugar donde vamos, dependiendo del lugar donde vamos o en el sitio en el que estamos, o según lo que hacemos, ¿no? Si vas a una boda, vas a usar una ropa, un tipo de ropa u otra. O como decía al principio, un preso no va a seguir usando la ropa que usaba en la cárcel en la calle, o un militar, si no está en servicio, no va a ir con el traje de militar por la calle, o un policía, o un bombero, ¿no? De la misma manera, con la nueva creación, debemos dejar de lado la ropa antigua para ponerlos una nueva, dejar los viejos valores y adoptar los nuevos. Y en el proceso de limpieza, Pablo nos llama a hacer una renovación constante de nuestra mente, una renovación constante. Hemos experimentado una nueva creación y como consecuencia hemos recibido una mente que debe renovarse. El término mente tiene que ver con la capacidad de entender y razonar y por lo tanto de tomar decisiones morales y tomar una decisión sobre tu elección de vida, sobre tu estilo de vida. Ahora, es interesante ver cómo en todo este proceso está incluida toda la Trinidad. Está incluida toda la Trinidad. Si nos fijamos, nos dice en el versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús, dándonos vida a través de su muerte y su resurrección, el Espíritu Santo que nos renueva la mente, en el versículo 23, y esta creación es creada según Dios, en el versículo 24. Vemos la Trinidad que forma parte de todo este proceso. Ahora, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos hacer ese proceso de renovación en nuestra mente? Pues como hemos leído, dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y como hemos visto en el 21, dejándonos enseñar por Él, leyendo la palabra de Dios. Porque si no llenas tu mente, si no llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, otra cosa va a llenar nuestra mente. Si no llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, otra cosa va a llenar nuestra mente. Rellenarlas con imágenes que no tocan, una serie que no me afecta a lo que sale, esas páginas que están llenas de porquería, una visión distorsionada del sexo, pensamientos muy alejados de lo que Dios quiere en nuestras vidas, palabras vulgares, maneras de expresarte, faltas de respeto, relaciones que no te convienen, actos. Funciona, Marc. Dale. Se ha quedado pillado, ¿eh? Ahora, vale, gracias. Pues como dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y escuché una predicación que hablaba de un concepto informático, que por eso se me quedó en la mente, porque como yo soy informático, escuché concepto informático y se me quedó ahí. Ya conocía el concepto informático, pero la relación que hizo me llamó mucho la atención. El concepto que hablaba se llama garbage in, garbage out, que significa basura entra, basura sale. Que en informática lo que significa es que si tú a un ordenador o a una computadora le metes información errónea o datos incorrectos o tal, no esperes
que lo que te salga sea bueno, porque si lo que metes en el ordenador es malo, lo que va a salir, el resultado va a ser malo. Eso es lo que dice el concepto informático. Entonces, mucho cuidado con lo que llenamos nuestra mente y nuestro corazón. Mucho cuidado. Vestirnos con el nuevo hombre es un proceso diario. No podemos permitirnos estar días sin hacer una revisión y limpieza de nuestra vida. No podemos. ¿Estamos renovando el armario? Y no digo, entendedme, no digo el armario literal. ¿Estamos cambiando poco a poco o no estamos cambiando nada, absolutamente nada? Examinaos a vosotros mismos para que si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? Lo que hay en nuestra mente impacta en cómo actuamos o vivimos la vida. Impacta. Lo que hay en nuestra mente impacta. Y hay una frase que usé en una predicación anterior y la he querido recuperar porque creo que define muy bien esto, ¿no? Estos conceptos. Y es de un libro que se llama Radical, justamente, Cambio Radical, Radical se llama el libro. Y es de David Blatt y la frase dice literalmente: la clave es darse cuenta y creer que este mundo no es nuestro hogar. Si esperamos liberarnos alguna vez de los deseos, de los pensamientos, de los placeres, de los sueños, de los ideales, de los valores, de las ambiciones y de los elogios mundanos, debemos concentrar nuestras vidas en otro mundo. Y Dios creó la humanidad con una naturaleza para dar buenos frutos. Dios creó al hombre para dar buenos frutos y a la mujer para que le glorificaran a Él, Pero el pecado corrompió nuestra naturaleza y nos corrompió de tal manera que dejamos de dar el fruto por el que fuimos creados. Pero todo cambió por medio de Jesús. Con su muerte y resurrección nos devolvió nuestro ADN original, a semejanza de Dios. Nuestro fruto es la muestra de cuál es nuestro ADN. Como dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Y cuáles son estos frutos? Como dice en Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy es un buen día para preguntarse qué fruto estoy dando. ¿Qué fruto estoy dando? Y con esto acabo, para que podamos reflexionar, y he pedido al grupo de alabanza si podíamos cantar nuevamente la canción de He decidido seguir a Cristo, pero con las estrofas de dejar la ropa, o sea, la vida antigua atrás, porque Dios me ha transformado, ¿no? Como una oración a Dios y que esto sea realidad en nuestra vida. Y con esto nos despediremos. Así que os deseo una buena semana a todos y a los que nos estáis viendo por internet también. Así que con esto quedaremos despedidos.